Prepárate para sumergirte en los misterios y desafíos de la historia egipcia, donde los faraones gobernaron, las pirámides se alzaron hacia el cielo y los secretos ancestrales esperan ser revelados. En este fascinante viaje, exploraremos el tercer periodo intermedio de Egipto, una época de intrigas, conflictos y transformaciones que dejaron una marca indeleble en la tierra de los faraones. Desde invasiones extranjeras hasta luchas internas por el poder, acompáñanos para descubrir cómo estos desafíos forjaron la historia de una civilización única. Prepárate para desenterrar los secretos perdidos de Egipto en este apasionante recorrido a través del tiempo. La historia del antiguo Egipto abarca un periodo de alrededor de 3,000 años, desde alrededor del 3100 a.C. hasta la conquista de Alejandro Magno en 332 a.C. Este fascinante periodo se divide comúnmente en varias eras: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y la Tercera Transición. 1. Imperio Antiguo, EC 3100 a.C., 2180 a.C. Durante este tiempo, se establecieron las primeras dinastías, y Egipto experimentó un florecimiento cultural y arquitectónico. La construcción de las famosas pirámides de Gizeh tuvo lugar durante la Cuarta Dinastía, destacando la Gran Pirámide de Keops. 2. Primera Transición, 2180 a.C., 2055 a.C. Este periodo fue marcado por la inestabilidad política y social, conocida como el primer periodo intermedio, con rivalidades entre gobernantes locales. 3. Imperio Medio, 2055 a.C., 1650 a.C. El Imperio Medio restauró la estabilidad bajo la dinastía 11. Durante este tiempo, se expandieron las fronteras egipcias y se llevaron a cabo obras de ingeniería, como el Canal del Fayum. 4. Segunda Transición, 1650 a.C., 1550 a.C. El segundo periodo intermedio fue una época de debilidad central y dominación extranjera. Los Hicsos, un pueblo de origen asiático, conquistaron partes de Egipto. 5. Imperio Nuevo, 1550 a.C., 1070 a.C. La dinastía 18 marcó el comienzo del Imperio Nuevo, una de las épocas más brillantes de la historia egipcia. La reina Hatshepsut y los faraones como Tutankamón y Ramsés II fueron destacados. Akenatón introdujo el culto al dios Atón y realizó cambios religiosos significativos. 6. Tercera Transición, 1070 a.C., 664 a.C. El tercer periodo intermedio estuvo marcado por la fragmentación política y la influencia extranjera, con diferentes dinastías gobernando el Alto y Bajo Egipto. 7. Periodo tardío, 664 a.C., 332 a.C. Egipto enfrentó la invasión asiria y persa durante este tiempo. La dinastía saíta y la dinastía persa aqueménida gobernaron la región. 8. Conquista de Alejandro Magno, 332 a.C. Alejandro Magno conquistó Egipto, poniendo fin al antiguo Egipto como entidad independiente. La cultura griega influyó en la región, dando paso a la era helenística. La civilización egipcia dejó un legado duradero en arte, arquitectura, religión y ciencia. Sus logros incluyen las pirámides, el sistema de escritura jeroglífica, avances en medicina y matemáticas, y un complejo sistema de creencias religiosas que incluía la adoración de numerosos dioses. La historia de Antiguo Egipto sigue siendo objeto de fascinación y estudio en la actualidad. ¿Cuáles fueron los principales logros arquitectónicos del Imperio Antiguo en Egipto, y cómo influyeron en la posteridad? Durante el Imperio Antiguo de Egipto, que abarcó aproximadamente desde el 3100 a.C. hasta el 2180 a.C., se llevaron a cabo notables logros arquitectónicos que siguen siendo admirados en la actualidad. Aquí hay algunos de los principales logros y su influencia en la posteridad. Pirámides de Gizeh. Las pirámides de Gizeh, construidas durante la Cuarta Dinastía, son quizás los logros arquitectónicos más famosos de Egipto. La Gran Pirámide de Keops, la Pirámide de Kefren y la Pirámide de Micerinos son testimonios de la habilidad técnica y la ingeniería avanzada de los antiguos egipcios. Estas estructuras masivas, construidas como tumbas para los faraones, han resistido el paso del tiempo y siguen siendo un símbolo icónico de la civilización egipcia. Templos y complejos funerarios. Junto con las pirámides, se construyeron templos y complejos funerarios asociados. El Templo del Valle, situado cerca de la base de cada pirámide, era utilizado para rituales funerarios. Estos complejos arquitectónicos mostraban una planificación cuidadosa y una simetría impresionante. Desarrollo de la cantera y la construcción. Para la construcción de estas monumentales estructuras, los egipcios desarrollaron técnicas avanzadas en la extracción y transporte de piedra. Las canteras proporcionaron bloques de piedra caliza y granito, y los egipcios utilizaron métodos como la cuña y la palanca para cortar y transportar estos bloques a largas distancias. Sistemas de irrigación. Además de las estructuras funerarias, durante el Imperio Antiguo, se desarrollaron sistemas de irrigación para mejorar la agricultura.
Los egipcios construyeron canales y represas para controlar el flujo del río Nilo, garantizando así el suministro constante de agua para la agricultura. La influencia de estos logros arquitectónicos en la posteridad es evidente en la continua fascinación y admiración por las pirámides de Gizeh y otros monumentos del antiguo Egipto. Además, las técnicas de construcción y planificación utilizadas en esa época sentaron las bases para futuros desarrollos arquitectónicos en la región y más allá. La magnificencia y durabilidad de estas estructuras también han inspirado a arquitectos y constructores a lo largo de la historia. ¿Cómo contribuyeron las dinastías del Imperio Nuevo al desarrollo cultural y político de Egipto, y quiénes fueron algunos de los faraones más destacados de esa época? El Imperio Nuevo de Egipto, que abarcó aproximadamente desde el 1550 a.C. hasta el 1070 a.C., fue una época de gran esplendor en términos de desarrollo cultural y político. Durante este periodo, varias dinastías contribuyeron significativamente al florecimiento de la civilización egipcia. Aquí hay algunos aspectos destacados. 1. Expansión territorial y estabilidad política. Durante el Imperio Nuevo, Egipto experimentó un periodo de expansión territorial bajo faraones como Thutmose III, quien llevó a cabo numerosas campañas militares que ampliaron las fronteras egipcias hasta alcanzar su máxima extensión. Este periodo también vio una estabilidad política relativa, permitiendo el florecimiento de la cultura y las artes. 2. Faraones destacados. Hatshepsut EC 1479 a.C., 1458 a.C. Aunque no fue una dinastía en sí misma, Hatshepsut fue una faraona prominente de la dinastía 18. Es conocida por su reinado pacífico, la expansión del comercio y la construcción del famoso templo de Dar el-Bahri en Tebas. Thutmose III EC 1479 a.C., 1425 a.C. Conocido como el Napoleón egipcio, Thutmose III lideró numerosas campañas militares que expandieron significativamente el imperio egipcio, consolidando su posición como uno de los más grandes conquistadores de la historia egipcia. Akenatón EC 1353 a.C., 1336 a.C. introdujo cambios religiosos significativos al promover el culto al dios Atón. Su reinado está asociado con una forma distintiva de arte y el traslado de la capital a Aketatón e Emarne. Tutankamón EC 1332 a.C., 1323 a.C. Aunque su reinado fue breve, el descubrimiento de su tumba en el Valle de los Reyes en 1922 por Howard Carter proporcionó una visión invaluable de la cultura y el arte de la época. Ramsés II EC 1279 a.C., 1213 a.C. Conocido como Ramsés el Grande, es uno de los faraones más destacados y longevos del Imperio Nuevo. Construyó numerosos templos y monumentos, incluidos los templos de Abu Simbel, y fue conocido por su participación en la batalla de Kadesh contra los hititas. 3. Cultura y arte. Durante el Imperio Nuevo, floreció la literatura, la poesía y la arquitectura. Se construyeron templos majestuosos, se escribieron los textos de los sarcófagos y se desarrollaron las creencias religiosas. En conjunto, estas dinastías y faraones del Imperio Nuevo contribuyeron al desarrollo cultural y político de Egipto, dejando un legado duradero que ha fascinado a generaciones posteriores. ¿Cuál fue el impacto del cambio religioso introducido por el faraón Akenatón durante el Imperio Nuevo, y cómo afectó a la sociedad y la religión egipcias? El faraón Akenatón, también conocido como Menhotep IV, introdujo un cambio religioso radical durante su reinado en el Imperio Nuevo de Egipto, EC 1353 a.C., 1336 a.C. Este cambio, conocido como el atenismo o la Revolución de Atón, tuvo un impacto significativo en la sociedad y la religión egipcias. Aquí se destacan algunos de los aspectos más importantes. Monoteísmo enfocado en Atón. Akenatón abandonó la adoración tradicional de múltiples dioses para centrarse en un solo dios, Atón, también llamado Atón o Aten, el disco solar. Esta fue una transición importante de la religión politeísta a una forma de monoteísmo. Nueva capital y cambio en la iconografía. Akenatón trasladó la capital de Tebas a una nueva ciudad llamada Aketatón e Emarne. En el arte de la época, se representaba al faraón y a su familia de una manera más naturalista y realista en comparación con los estilos tradicionales. Las representaciones de Atón, el dios Sol, se caracterizaban por sus rayos de sol que extendían manos terminadas en Ankh, símbolo de vida, hacia la familia real. Impacto en el sacerdocio y la élite religiosa. La revolución religiosa de Akenatón llevó a una reorganización del sacerdocio. Los sacerdotes tradicionales de Amón, el dios principal de Tebas, perdieron poder e influencia, mientras que aquellos que adoraban a Atón ganaron prominencia. Supresión de la veneración tradicional. Akenatón intentó suprimir la veneración de los dioses tradicionales, en particular, el culto a Amón. Templos y estatuas dedicadas a otros dioses fueron destruidos o desfigurados, y los nombres de los dioses tradicionales fueron eliminados de las inscripciones. Duración limitada y contrarrevolución religiosa. A pesar de los cambios, el atenismo fue de corta duración.
Después de la muerte de Akenatón, su hijo Tutankamón revirtió la política religiosa, restaurando la adoración de los dioses tradicionales. Posteriormente, el faraón Horemheb y otros líderes implementaron una contrarrevolución religiosa para eliminar cualquier vestigio del ateísmo. Legado y significado histórico. Aunque el ateísmo no perduró en el tiempo, su breve existencia dejó una marca en la historia de Egipto. Se considera un ejemplo temprano de monoteísmo en la historia y ha atraído la atención de estudiosos y curiosos interesados en la evolución de las creencias religiosas. El cambio religioso introducido por Akenatón durante el Imperio Nuevo tuvo un impacto notable en la sociedad y la religión egipcias, pero su legado fue efímero debido a la restauración de las prácticas religiosas tradicionales después de su muerte. ¿Cómo se llevó a cabo la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno en el 332 a.C., y cuáles fueron las consecuencias de esta conquista en la cultura y la administración del territorio? La conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno en el 332 a.C. fue un evento crucial que marcó un hito en la historia de la región y tuvo profundas implicaciones en la cultura y la administración del territorio. A continuación, se describen los eventos clave y las consecuencias de la conquista de Egipto por parte de Alejandro. En el año 334 a.C., Alejandro Magno comenzó su expedición militar hacia Persia, derrotando al imperio persa en varias batallas, incluyendo la batalla de Isos en 333 a.C. y la batalla de Gaugamela en 331 a.C. Tras estas victorias, Alejandro dirigió su atención hacia Egipto. 1. Recepción en Egipto. A medida que Alejandro se acercaba a Egipto, la población local no ofreció resistencia significativa. Al contrario, los egipcios, descontentos con la dominación persa anterior, vieron a Alejandro como un liberador. 2. Sitio de Gaza. Antes de entrar en Egipto, Alejandro llevó a cabo un sitio en Gaza, que estaba en manos persas. Después de la toma de la ciudad, se dirigió hacia el delta del Nilo. 3. Entrada en Egipto. Alejandro llegó al delta del Nilo y fue recibido por los sacerdotes egipcios, quienes lo reconocieron como el faraón liberador. La ciudad de Pelusio abrió sus puertas a Alejandro sin resistencia, y la población en general le dio la bienvenida. 4. Funda Alejandría. Durante su estancia en Egipto, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría en el año 331 a.C. Esta ciudad se convertiría en un centro cultural y comercial crucial en los siglos siguientes. 5. Visita al oráculo de Amón en Sigua. Alejandro se dirigió al oasis de Sigua, donde consultó al famoso oráculo de Amón. Según las fuentes, el oráculo lo habría reconocido como hijo de Zeus, lo que reforzó aún más su legitimidad en los ojos de los egipcios. Consecuencias. 1. Fusión de culturas. La conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno marcó el comienzo de una era helenística en la región. La cultura griega se fusionó con la egipcia, dando lugar a una síntesis única conocida como la cultura greco-egipcia. 2. Alejandría como centro cultural. Alejandría se convirtió en un importante centro cultural, académico y comercial. La Biblioteca de Alejandría, fundada por Ptolomeo II, se convirtió en una de las bibliotecas más grandes e influyentes del mundo antiguo. 3. Dinastía Ptolemaica. Después de la muerte de Alejandro, Egipto pasó a formar parte del imperio de sus generales. La dinastía Ptolemaica, de origen macedonio, gobernó Egipto y mantuvo una relación compleja con la población egipcia, adoptando muchas de sus costumbres y tradiciones. 4. Sincretismo religioso. Se produjo un sincretismo religioso en Egipto, donde las deidades griegas se fusionaron con los dioses egipcios en la adoración popular. Por ejemplo, Serapis fue una deidad creada durante este periodo, que combinaba rasgos de dioses griegos y egipcios. La conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno tuvo profundas consecuencias en la cultura y la administración del territorio, dando origen a la era helenística en Egipto y dejando un legado duradero en la historia del país. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó Egipto durante el tercer periodo intermedio, y cómo estos eventos influyeron en la estabilidad política y social del país? El tercer periodo intermedio de Egipto, EC 1070 a.C., 664 a.C., fue un tiempo de fragmentación política y cambios dinásticos en la historia del antiguo Egipto. Durante este periodo, Egipto enfrentó varios desafíos que influyeron en su estabilidad política y social. Aquí se describen algunos de los principales desafíos. Descomposición del poder central. Durante el tercer periodo intermedio, el poder centralizado en el gobierno faraónico se debilitó considerablemente. La autoridad del faraón se volvió más simbólica, y el control sobre las provincias y ciudades disminuyó. Esto llevó a la formación de dinastías locales y gobiernos semi-independientes. ¿Invasiones extranjeras? Egipto fue invadido por varios pueblos extranjeros, incluidos los libios, nubios, asirios y persas. Estas invasiones contribuyeron a la inestabilidad y al debilitamiento del control egipcio sobre su territorio. ¿Conflictos internos?
Hubo luchas internas entre las dinastías y facciones en Egipto. La competencia por el poder llevó a conflictos internos, guerras civiles y la creación de dinastías rivales en distintas partes del país. Declive económico. La inestabilidad política y las invasiones afectaron negativamente la economía egipcia. Las ciudades perdieron su esplendor, y el comercio se vio obstaculizado. Esto contribuyó a un declive económico generalizado. Desafíos externos. Egipto se enfrentó a amenazas externas, especialmente por parte de los asirios y los persas. Estos imperios buscaban expandirse y controlar la región, lo que resultó en conflictos y periodos de dominación extranjera. Intervención de mercenarios y fuerzas militares extranjeras. Durante este periodo, Egipto se volvió dependiente de mercenarios y fuerzas militares extranjeras para mantener la estabilidad interna y hacer frente a las amenazas externas. Esto debilitó aún más la cohesión interna. Cambios en la religión y la cultura. La inestabilidad política y social a menudo se reflejaba en cambios en la religión y la cultura. Las dinastías gobernantes introducían sus propias prácticas religiosas, y las tradiciones culturales se vieron afectadas por influencias externas. En conjunto, estos desafíos contribuyeron a un periodo de debilidad y fragmentación en Egipto durante el tercer periodo intermedio. Sin embargo, este tiempo también allanó el camino para la posterior reunificación bajo la dinastía saíta y la restauración del poder centralizado durante el tercer periodo tardío.